Senadora, ¿por qué preocupa este bloque de defensa para la seguridad urbana y se está asociando por algunos sectores de la opinión en la oposición con las desaparecidas Convivir? No, yo creo que más que preocupación, que por supuesto existe por los antecedentes de propuestas similares en este país, pues lo que yo creo que hay es una ausencia total de información. Es decir, hay un post en X donde se afirma que el 7 de agosto se firmará un decreto creando el bloque de defensa para la seguridad urbana, y no se explica realmente nada más. Es decir, salen de manera inmediata todos los alcaldes del país a aplaudir esta decisión sin ni siquiera conocer los alcances, ni que él le haya aclarado al país lo que consideramos es fundamental. Precisamente sobre esa propuesta, con los antecedentes que existe, cuál sería la conformación exacta, qué entidades lo integran, digamos, qué cuerpos de la fuerza pública harían parte, de dónde se va a sacar el presupuesto, cuánto le va a costar esto a los colombianos, cuál es el alcance legal de esta propuesta en el marco de la Constitución, del respeto a la vida, a los derechos humanos, etcétera. ¿Se cumple, no se cumple? ¿De qué tipo de bloque está hablando? Yo creo que quedan un montón de preguntas antes de que la gran mayoría de alcaldes del país pues salgan a celebrar esta propuesta, mínimo saber de qué tipo de propuesta estamos hablando. Y yo creo que ahí quedan, digamos, hay muchas más preguntas que respuestas, y por supuesto hay unos antecedentes muy graves en el país, a los cuales pues por supuesto no podemos regresar porque sus consecuencias fueron trágicas en materia del derecho a la vida, el derecho a la paz y el respeto a los derechos humanos en Colombia. Representante electo, ¿y qué opina usted? ¿Los problemas de seguridad se resuelven creando nuevos bloques por decreto? Mira, lo primero, y saben que coincido con la senadora Pizarro, aquí hay una propuesta lanzada que está realmente pues en borrador. Lo que dice el presidente de la Espriella es que habrá un bloque de defensa de seguridad urbana. Algunos alcaldes lo celebran y aquí yo quiero detenerme. Lo celebran por una razón, Julio, y a todos los que nos escuchan. Es que durante 4 años, esos alcaldes que hoy están celebrando el anuncio del presidente de la Espriella, lo único que recibieron por parte del gobierno de Gustavo Petro fue desprecio. Aquí en Bogotá nosotros recibimos desprecio total y no hubo ayuda real, ni siquiera hubo una coordinación para el tema de seguridad en la ciudad. Entonces los alcaldes hoy reciben este anuncio como una señal evidente de que habrá algún nivel de coordinación para enfrentar entre el gobierno nacional y los alcaldes unidos como tal la delincuencia, que se van a dar los mensajes correctos, y el mensaje correcto aquí y es que el delincuente debe ser combatido en unión entre alcaldes, gobernadores y presidencia, y no lo que nos estaba pasando estos 4 años, que mientras la presidencia lo único que hacía era tocarle el hombro a los delincuentes, los pobres alcaldes tenían que estar luchando contra la delincuencia ellos solos. Entonces yo creo que aquí hay un buen mensaje, no entendemos bien todavía en qué consiste la propuesta, y en eso coincido con la senadora Pizarro, pero en el fondo lo que sí hay un mensaje, y es que el gobierno nacional va a actuar de forma coordinada con alcaldes y gobernadores, y yo creo que esa es la reacción que hay hoy, distinta a la reacción del presidente Gustavo Petro, que sin toda la información sobre la mesa, ella dice que esto es un anacronismo. Él sí está diciendo que es malo, y basado en el trino del señor Gustavo Petro es que inicia toda esta narrativa de que aquí estamos hablando de convivir, cuando ni siquiera el presidente de la Espriella está diciendo que aquí va a haber una articulación con agentes privados. Aquí lo que está diciendo es que va a haber un bloque de búsqueda para coordinar acciones en contra de delincuentes entre alcaldes y gobernadores, y creo que ese es un buen mensaje. Senadora, aprovecho su presencia para preguntarle por algo que ha generado curiosidad, y es el cambio de discurso del senador y ex candidato presidencial Iván Cepeda. Él en un momento reconoció al presidente electo Abelardo de la Espriella, pero semanas después ya dijo que no lo reconoce, y también ha insistido en ese llamado a la desobediencia civil. ¿Qué fue lo que pasó para que él cambiara de posición? No, mira, antes de responderte esa pregunta, a mí me parece muy importante pues darle un poco de claridades a quienes nos escuchan, a los colombianos y colombianas, porque creo que hay una retórica y una narrativa que es profundamente peligrosa. En primer lugar, yo quiero recordar que estamos hablando de un presidente electo que en campaña prometió destriparnos como un cáncer del país, desaparecer nuestra narrativa y nuestra historia de Colombia. Hay antecedentes
antecedentes gravísimos cuando estamos hablando de un candidato, hoy presidente electo, que aplaudió de manera absolutamente abierta el paramilitarismo en Colombia. Hay videos donde él dice, yo sí habría sido un paramilitar de verdad. Hay antecedentes gravísimos en Colombia, la operación en la Comuna 13, por ejemplo, y no solamente la operación militar, sino la forma en la que fueron, digamos, señalados, detenidos, desaparecidos jóvenes, sencillamente por su estética, por ejemplo. Raperos, cantantes urbanos, artistas, gente que por cómo se vestía fueron desaparecidos y hoy se encuentran en una escombrera en la cual han empezado a aparecer esos cuerpos. Entonces me parece peligroso porque podríamos estar hablando, a lo mejor no de las convivir, pero sí de un proceso de limpieza social. Y eso sería gravísimo en nuestro país. Cuando además el candidato y el presidente electo ha dicho admirar a Mancuso, ¿sí? Y ahora, pues digamos, se llenan, pues por supuesto, la boca con esto. Pero más allá de esto, hay otras cosas que me parecen preocupantes. Yo creo que la articulación depende de la voluntad política de ambas partes. Y decir que no hubo voluntad política por parte del gobierno nacional, desconociendo que lo que primaron fueron los intereses, las posiciones políticas de ciertos alcaldes por encima de los intereses de los ciudadanos, cuando además son los alcaldes quienes tienen la principal responsabilidad en materia de seguridad urbana, pues por supuesto me parece profundamente peligroso. Yo puedo entender que ahora sientan mucha más afinidad con el gobierno entrante que con el gobierno del presidente Gustavo Petro, eso lo podemos entender, pero lo que no se puede es desconocer su responsabilidad como alcaldes cuando hicieron muy poco. La situación de Bogotá es gravísima en materia de seguridad y no depende del presidente Gustavo Petro, depende de un alcalde que realmente ha sido bastante, digamos, ineficaz a la hora de garantizar la seguridad. Entonces, pues por supuesto, vámonos a las otras grandes ciudades que hoy lo admiran y vamos a ver que hay una línea política clara. Entonces yo sí creo que por supuesto existen preocupaciones que deben ser puestas sobre la mesa con los antecedentes, como digo, que existen en el país, pero sobre todo porque no existe, digamos, uno no puede aplaudir absolutamente, digamos, entregado una propuesta de seguridad sin que uno le pueda decir a sus ciudadanos de qué se trata, de dónde va a salir la plata, cómo va a operar ese bloque de seguridad y qué implicaciones tiene en materia, por ejemplo, de cumplimiento de la Constitución. Entonces yo sí quiero dejar esto absolutamente claro porque me parece, pues digamos, una narrativa que además de falaz es bastante peligrosa. Y en segundo lugar, ya para responder a tu pregunta, pues por supuesto, digamos que aquí hay una discusión que es importante. Como lo hemos dicho, somos demócratas, respetamos la Constitución, respetamos la ley y hemos reconocido los resultados electorales. Hay, pues por supuesto, no un triunfo, como yo lo he dicho, por goleada, sino todo lo contrario, en los penaltis. Hay una mitad de este país. Tenemos un país hoy que demuestra estar profundamente dividido. Menos del 9% es la diferencia entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Y eso implica que hay responsabilidades y debe haber un trato por parte y claridades que debe entregar el presidente electo, no solamente a quienes lo eligieron, que creen en él, sino también a esa otra mitad del país que tiene dudas y preocupaciones profundamente grandes. Y yo creo que aquí la discusión alrededor de la soberanía nacional es fundamental. Las claridades que también debe entregar el presidente electo. Si respeta o no respeta la Constitución más allá de la palabra, si en su programa lo va a hacer, si respeta o no respeta a la oposición política y a los liderazgos de la oposición política después de que dijo que nos iba a destripar. Y nosotros sabemos lo que implica eso, porque lo hemos vivido, porque nuestros familiares han sido asesinados en un exterminio contra la oposición política en Colombia, porque nosotros hemos sido exiliados desde niños y perseguidos desde niños. Sí, senadora. O sea, yo creo que aquí él debe empezar por dar las claridades más allá de un discurso conciliador sobre si va a respetarnos o no la vida.
nuestro derecho a la oposición, el derecho de los colombianos a pensar distinto, si va a respetar un principio constitucional en Colombia que es el respeto y la defensa de la soberanía nacional, o si nosotros vamos a hacer una especie de nuevo protectorado de los Estados Unidos, país al que él le juró absoluta lealtad y cuya lealtad ya lo ha demostrado está por encima del respeto a las instituciones. Permítame, le pregunto al representante electo sobre eso que usted está diciendo. ¿Cree que Abelardo de la Espriella como presidente electo debe dar esas claridades que está pidiendo la oposición para que esté tranquila? Porque es que desde el pacto histórico incluso ya anunciaron una acción de nulidad de la elección de él como presidente. Mira, yo lo primero que quiero decir al país y recordarle a la senadora Pizarro es que quien anda con Mancuso para arriba y para abajo en estos momentos es el señor Petro. Fue el que lo declaró él, gestor de paz. Quien ha subido a los peores delincuentes a tarimas sobre un discurso falaz y engañoso llamado paz urbana en Medellín es el señor Petro. Tiene audios hoy de que la inteligencia de este país fue entregada a alias Calarcá y de que hacían acuerdos con grupos narcoterroristas para que las Fuerzas Armadas no los atacaran, es el señor Petro y su gobierno. Eso hay que dejarlo sobre la mesa, porque cuando uno entiende eso, uno entiende que este bloque de ataque o defensa de seguridad urbana, lo que cambia es esa paz urbana que lo único que hace, y es paz entre comillas, es darle gabelas a delincuentes para pasar a combatirlos, y eso la gente lo tiene que tener claro. Segundo lugar, a mí este doble y triple discurso en donde pintaban al señor Iván Cepeda como un demócrata y decían, no, es que el señor Iván Cepeda es un tipo racional y que es demócrata, que después salió a decir que aceptaba los resultados, que ahora sale a decir que no los acepta y que no los va a aceptar. Pero ahora ponen al abogado del pacto histórico a demandar la candidatura de Abelardo en todo su derecho, ejerciendo las acciones, pero sobre todo vendiendo aquí una narrativa, y es que la presidencia de Abelardo no es legítima, cuando sí es legítima. Se ganó. La senadora puede decir que por penaltis, pero se ganó, y así funciona la democracia. Abelardo de la Espriella es el presidente electo, y aquí lo que le quieren vender a la gente es un discurso para llevarlo a la violencia, a la verdadera violencia, esa violencia que se promovió por el señor Gustavo Bolívar en el año 2020 a través de las primeras líneas. Aquí quieren incendiarnos el país con una narrativa de que ellos no perdieron las elecciones, sino que las ganaron y que se las robaron. Eso es lo que están buscando. Entonces el país tiene que estar muy claro sobre lo que aquí está pasando, y yo creo que este triple discurso en donde aceptan, después niegan y ahora demandan, yo creo que es muy peligroso para la democracia. Se hacen llamar demócratas, pero no lo aceptan los resultados.